Continúa. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para noveno año. Nos encontramos en la semana número 5. Vamos a observar las oraciones compuestas subordinadas y oraciones subordinadas adjetivas, que va a ser el tema de esta jornada. En castellano, hay dos tipos de oraciones, desde el punto de vista de su estructura sintáctica, simples y compuestas. ¿Qué es una simple? Mi mamá me ama, ¿ya? Esto puede ser una simple. O una compleja puede decir, Juanito y Pedrito se fueron al mercado a compraron mucha fruta y trajeron a la casa, ¿ya? Donde van más partes de nuestra oración, que recuerden que la forma básica es sujeto, verbo, complemento o predicado. En el predicado tenemos lo que era el verbo, que era el núcleo. El verbo es el núcleo del predicado. Tengamos claro en eso. Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo sintáctico y por lo tanto un solo predicado, ¿sí? Y mientras que las oraciones compuestas están formadas por dos o más oraciones simples. Generalmente se los separa a través de una coma. Una oración subordinada, también llamada secundaria, es una oración que depende del núcleo de otra, llamada oración principal, para tener sentido. Por lo tanto, si la oración subordinada está sola, no tiene autonomía sintáctica, o sea, que no se puede entender, que no es comprensible, etc. Es lo que percibe como incompleta. Entre estas oraciones hay clases de oraciones compuestas que son las coordinadas, las subordinadas y las justapuestas. Vamos a ver más detallado. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo nuestra oración eh, subordinada, compuesta subordinada, ¿ya? Me dijo que vendrá mañana. Aquí voy. Me dijo, puede entenderle como una oración principal, porque puede entender, él me dijo, correcto, es una oración, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo digo que vendrá mañana? ¿Qué vendrá mañana? ¿Quién va a venir? ¿Quién? ¿Cómo me dijo? Entonces, esto de aquí ya no tiene autonomía sintáctica. Entonces, se entiende que es una oración subordinada porque ya no tiene no es comprensible más que todo. Si yo les digo a ustedes, ¿qué vendrá mañana? ¿Quién? ¿O qué va a pasar mañana? Profe, no lo entiendo. Muy bien. Pero si yo les digo, me dijo que vendrá mañana. Muy bien, me puede decir, estamos hablando de tal persona. Y digo, me dijo que vendrá mañana, correcto. Simplemente estamos hablando, me dicen ustedes, Luis va a venir mañana, va a pasar con nosotros, va a detallar algunos temas, etcétera. Y yo les digo, sí, él me dijo. O les digo, me dijo, sí. O me preguntan ustedes, profe, ¿usted le dijo? Y yo digo, sí, me dijo. Muy bien, ustedes me entienden, pero si yo les dijera, ¿qué vendrá mañana? Muy bien, profe, no le entiendo, correcto. Entonces, recuerden, una oración principal lo podemos interpretar como una oración simple, ya a todo esto, pero si yo les digo, solo me dijo, ustedes me entienden, mientras que yo les digo, ¿qué vendrá mañana? No. Entonces es una oración subordinada. Como nos dice, la oración que vendrá mañana no se entiende. Sola, pues carece de sujeto, por lo tanto, es la oración subordinada. ¿Sí? Ahí les, hasta con ejemplos, vamos detallando cuáles son. Continuemos, por favor. Las oraciones subordinadas se clasifican según la función sintáctica que cumple dentro de la oración principal. Estas funciones pueden ser de sustantivo, de adjetivo y de adverbio. Recuerden, el adjetivo es el que califica a los sujetos. Los adverbios son, dependiendo lo que son las oraciones subordinadas adverbiales, que lo vamos a ver más adelante. Y de sustantivo, la persona, animal o cosa. Entonces, aquí tenemos en las oraciones subordinadas sustantivas que el truco es sustituir el nexo por el aquello una cosa, que lo vamos a detallar, ¿ya? Hasta ahí mantengámonos con estas de las oraciones subordinadas adjetivas, o relativas o adverbiales, que en este caso vamos a ver más adelante. Tengan claro este conocimiento. Vamos a las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Qué es las oraciones subordinadas adjetivas? El coche que pintaron de blanco se venderá hoy. ¿Cuál es nuestro adjetivo? Esto.
¿Por qué? Le está dando una clasificación al coche, nos está diciendo que es blanco. Muy bien, eso tenemos que tener en claro cuál es el adjetivo. Los adjetivos sirven para modificar a un sustantivo que se encuentra en cualquier parte de la oración. Si es blanco, negro, chiquito, grande, pequeño, lo que ustedes quieran, eso es un adjetivo. Un adjetivo puede ser reemplazado por una frase o oración cuando no exista una sola palabra para expresar esta idea o cuando queremos ser más explícitos. Una oración subordinada adjetiva o de relativo es aquella que actúa como un adjetivo. Ah, profe, ya, entonces ya entiendo que es un adjetivo. Es lo que le describe, califica, da una referencia, da una propiedad a cualquier sustantivo. Muy bien. Es decir, complementa o modifica el sustantivo, que en este tipo de oraciones se llama antecedente. Vamos a ver, más adelante. Las oraciones subordinadas adjetivas están introducidas por pronombres relativos, adjetivos relativos o posesivos y adverbios relativos. Vamos a ver cuáles son. Por eso les decía que tengan esa idea que les iba a enseñar cuáles eran. Pronombres relativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Él, la, los, cuáles. Ejemplo, nuestra labor de rescate, la cual depende de sus donaciones, ha salvado a cientos de perros abandonados. Entonces aquí ya tenemos la cual. Correcto, muy bien. Ahora, adjetivos relativos posesivos, cuya, cuyo. Ejemplo, nuestros albergues hay 170 perros rescatados, cuyas, estos son adjetivos relativos o posesivos, vidas han cambiado. Ahora vamos a los adverbios. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ejemplo, en este lugar donde se realiza esta gran obra. Entonces, aquí son subordinadas adjetivas. Cuando nosotros van calificando, van detallando, etcétera, dependiendo ya que tenemos pronombres relativos, adjetivos relativos y adverbios relativos. Listo. Continuemos, por favor, que el tiempo nos apremia. Las oraciones subordinadas adjetivas pueden modificar a el sujeto. Los dueños que abandonaron a sus perros serán contactados próximamente. Entonces, los dueños, vamos a ver, estamos aquí. ¿Qué abandonaron? Los dueños abandonaron sus perros. Muy bien. Están dando un adjetivo, una definición, una característica a los dueños. En este caso, en la oración. Subordinada adjetiva específica. ¿Qué nos dice? Limita el significado del antecedente. La preposición específica no se puede eliminar porque la oración pierde sentido. Profe, no le entiendo esa definición. Muy bien, vamos con el ejemplo. Dice, una mascota que no recibe cuidados se enferma. Entonces, ¿qué nos dice? Se refiere a qué? Se refiere a cualquier mascota, no se refiere, perdón, a cualquier mascota, sino dice a una mascota que no recibe cuidados. Pues, solo a una mascota, solo, no a todas, ¿sí? No a todas, que no recibe cuidados, se enferma. Entonces, una mascota no recibe cuidados. ¿Cuál será? Esta es una adjetiva específica. ¿Por qué es subordinada? Porque si yo les digo, no recibe cuidados, muy bien, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿A quién? Pero si yo les digo una mascota, ¿me entienden? Pero en este caso estamos viendo la subordinada adjetiva específica, en el cual nos está diciendo a una mascota, solo a una. Ahora vamos a la subordinada adjetiva explicativa. Explica una cualidad del antecedente. Va entre comas y puede eliminar si no la oración, sin que la oración pierda el sentido general. Vamos a ver cómo. Pero, profe, usted me está diciendo que si no se entiende una oración, es subordinado adjetivo. Muy bien, vamos a ver cómo se relaciona. Ejemplo, las mascotas de Pedro que no reciben cuidados se enfermaron. Ah, entonces, solo las mascotas de Pedro. Se refiere a todas las mascotas, explicando que ninguna de ellas recibe cuidado, pero a las mascotas de Pedro. Aquí estamos nuestros. Perdón, déjenme borrar esto. A las mascotas. Solo a las mascotas de Pedro. Se refiere a todas las mascotas, explicando que ninguna de ellas recibe cuidados. ¿Pero de quién? De Pedro. Les digo, a las mascotas de Pedro. Muy bien, ¿me entienden? Correcto. Que no reciben cuidados.
Por eso es una oración subjetiva, porque no se entiende sin su complemento. Ahora, creo que no se borró. Déjenme borrar esto para poder continuar. Ahora, por favor, realice las siguientes actividades. Que está aquí. Leo las siguientes oraciones, identifico los elementos que están cumpliendo con la función de adjetivos y a qué sustantivo están modificando. Recuerden, ¿cuáles eran los adjetivos? Los que denotaban ciertas características, rasgos, o decían el auto gris, el auto marrón, el hombre chico, Luis grande, Pedro pequeño, etcétera. Todos esos son adjetivos. Tienen que identificar y a qué sujeto están modificando. ¿Sí? Y por si a continuación dice, analizo estas oraciones, identifico si son oraciones explicativas o especificativas y explico por qué. ¿Ya? Ya lo hemos visto. Por favor, ¿alguna duda sobre la actividad del día de hoy? Para noveno, ¿alguna inquietud? ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 5, asignatura de matemáticas para el noveno año de educación general básica. Parte de quienes conformamos la unidad educativa PC y Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar la temática concerniente a productos notables. Por favor, durante la hora clase, de la manera más convenida, mantenemos el micrófono en silencio para evitar interferencias. Y si tenemos alguna inquietud, alguna duda, la anotamos y la exponemos al final de la jornada para poderla solventar junto con ustedes. Vamos a empezar revisando la definición de los productos notables. Un producto notable es un producto que se resuelve por simple inspección. Esto es que sigue una regla fija. Al hablar que sigue una regla fija, estamos mencionando también que tiene una fórmula y únicamente debemos cumplir con el formato que presenta dicha. Los productos notables son el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, binomio conjugado, binomio con término común. Un término algebraico está compuesto por uno o más símbolos separados entre sí por un signo más o menos. Por ejemplo, 2x 4b al cuadrado menos 5mnp, ya que son términos algebraicos. Como podemos apreciar, es una combinación de números y letras. En ese preámbulo vamos a revisar cuál es la fórmula o cuál es la forma de inspección simple con la que cumple todos y cada uno de los productos notables mencionados, siendo el primero el binomio. Un binomio es una expresión algebraica que está compuesta por dos términos. Como yo puedo apreciar aquí, existen dos términos que se encuentran separados por un signo. Tengo 2x menos 3y. 3x, x al cubo y más 3 elevado a 5xy más 3x al cubo. Los productos notables incluyen en su estructura binomios, los cuales se resuelven como se indica a continuación. Primero, un binomio elevado al cuadrado tiene la siguiente estructura. Perdón. Tengo a más b elevado al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es la fórmula? El primer término al cuadrado más 2 el primer término por el segundo término y más el segundo término al cuadrado. Posteriormente ya realizaremos ejercicios de aplicación de cada uno de estos tipos para poder comprenderlos de mejor manera. Este binomio también puede estar restado, es decir, a menos b. Cuando se está sumando, todos los signos son más. Cuando se está restando, el signo del medio es negativo. Primer término al cuadrado menos
2 el primer término por el segundo término, y más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí este 2 también es constante, es decir, que siempre va a estar en la forma. Su solución se estructura a partir de la siguiente regla. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Tenemos aquí entonces la diferencia entre la suma y la resta de la primera definición de binomio al cuadrado. Tenemos acá un ejemplo. 5x al cuadrado más 6y elevado al cuadrado. Aquí tengo el cuadrado de mi binomio. En base a ese cuadrado, identifico primer término, segundo término. ¿Qué me dice la regla? Primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Todo el primer elemento. 5x al cuadrado, elevo al cuadrado. Más 2, este 2 es siempre constante, el primer término por el segundo término. 5x al cuadrado por 6y. Y más el segundo término al cuadrado. En este caso el segundo término es 6y. Esto es igual a 25x a la cuarta más 60x al cuadrado y más 36y al cuadrado. ¿De dónde salen estos términos de ir resolviendo? Si yo resuelvo 5x al cuadrado, me da 25. Si yo resuelvo esta multiplicación de aquí, 5 por 6, 30. Por 2, 60. Y 6 al cuadrado, 6 por 6 sería 36, genero el tercer elemento. Al resultado obtenido se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Vamos avanzando con el segundo caso. Binomio elevado al cubo. Tiene la siguiente estructura. Al ser binomio también va a tener dos términos, pero se encuentra ahora elevado al cubo. Se pueden sumar o se pueden restar. Su solución se estructura a partir de la siguiente regla. El cubo de un binomio es igual al cubo del primer término más el triple producto del primero al cuadrado del segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo término. El cubo de un binomio es igual al cubo del primer término menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, menos el cubo del segundo término. De igual forma, vamos aplicando todo lo que se ha visto de manera textual en cada uno de los términos. Tengo aquí el primer término al cubo, el triple, es decir, 3 del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado y menos el segundo término elevado al cubo. Al resolver nosotros todo este proceso de multiplicación, suma, resta, el resultado que se obtiene se lo conoce como cuatrinomio cubo perfecto. ¿Por qué cuatrinomio? Porque tiene cuatro términos. Tengo 1, 2, 3, 4. Binomio cuando tengo dos términos. Trinomio si tengo tres términos. Tercer caso. Producto de binomios conjugados. Son aquellos que tienen la siguiente estructura. En estos binomios conjugados, si yo me fijo, son dos paréntesis que tienen los mismos términos. Tengo A más B, A menos B. ¿Cuál es la única diferencia? Que el primer término se está sumando y el segundo se está restando. Su solución se obtiene a partir de la siguiente regla. El producto de binomios conjugados es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia menos el cuadrado del sustraendo. Ejemplo, tengo 8a más 3b, 3b menos 8a. Entonces, como tengo los mismos términos, solo que ahora se están restando, genero el cuadrado de cada uno y se le resta. Al resultado obtenido se le conoce como diferencia de cuadrado. Cuarto caso. Producto de dos binomios con un término común que tienen la siguiente estructura. X más A, X más B. ¿Por qué digo que tienen un término común? Porque en los dos paréntesis se repite la letra X. Entonces, ese término es del elemento común. La forma de este producto es igual a X al cuadrado más BX más C.
El producto de dos binomios con un término común es igual al cuadrado del término común más el producto de la suma algebraica de los dos segundos términos por el primero, más o menos el producto de los segundos términos. Resolvemos. Tengo x menos 6, x más 8. Me dice que el término común se eleva al cuadrado, entonces elevo x al cuadrado. La suma de los términos independientes, menos 6 más 8 me queda 2, acompañado del término común que es x. Menos, más o menos, la diferencia del producto de los dos términos, es decir, multiplico 6 por 8, 48. Y para generar el signo también multiplico los signos. Menos por más, menos 48. Al resultado obtenido se le conoce como trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Recuerde que binomio, dos términos, trinomio, tres términos, cuatrinomio, cuatro términos. ¿Cómo se realiza la división ante un monomio? Para dividir un polinomio por un monomio, se divide cada término del polinomio entre el monomio. Se debe de tener en cuenta que se deben simplificar las cantidades enteras y aplicar la ley de los cocientes para exponentes. Tenemos acá, por ejemplo, en la parte del numerador un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Porque tiene varios términos. Tengo 4x a la quinta menos 6x a la cuarta más 2x al cubo menos 8x al cuadrado. Está dividido para un monomio, como sé que es un monomio porque es un solo término. ¿Cómo realizo la división? Voy separando cada término con el denominador, de tal forma que me queda 4x a la quinta dividido para 4x al cuadrado, 6x a la cuarta dividido para 4x al cuadrado, 12x al cubo dividido para 4x al cuadrado. Si me fijo, toditos los términos se dividen para 4x al cuadrado porque es el denominador que tienen todas mis fracciones. En la parte numérica se divide 4 dividido para 4, 1. 6 cuartos, saco la mitad, me queda 3 medios. 12 cuartos divido 12 para 4, me queda 3. 8 cuartos divido 8 para 4 y me queda 2. En la parte exponencial, es decir, en la parte de las letras, se mantiene la letra. Copio X, 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 X. Se mantiene la letra. Y lo que voy a hacer es restar los exponentes. Aquí tengo exponente 5 y aquí tengo exponente 2. Entonces digo 5 menos 2, 3. Y copio mi exponente resultante. Segunda parte, mantengo la X, tengo exponente 4 y tengo exponente 2. ¿Qué hago? Resto. 4 menos 2, 2. Tercera parte, mantengo mi X y copio. X al cubo, X al cuadrado. Tengo cubo y cuadrado. Resto. 3 menos 2, 1. Aquí como no tiene exponente, se sobreentiende que es 1. Y en la última parte tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Aquí se supone que está mi x. Y resto 2 menos 2 que me da un resultado de 0. Cualquier letra elevado a la 0 es 1 y por ello no está escrita. Se supone que está ahí, se sobreentiende. El cociente o mi resultado es x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado más 3x menos 2. De esa manera hemos efectuado una división de un polinomio para un monomio. Listo, chicos. En base a lo revisado hasta este momento, vamos a desarrollar la actividad en clase. En este punto, por favor, tomar apuntes, ya que la tarea que usted tiene es muy similar a la actividad en clase que vamos a realizar en este momento. Es idéntica, únicamente cambian los datos. Vamos a trabajar con el binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve el binomio? Identifico el primer término que es 2x y el segundo término que es 3y y están elevados al cuadrado. La regla para resolver un binomio al cuadrado me dice el primer término al cuadrado. Entonces copio 2x y elevo al cuadrado.
más el doble producto, ese 2 es constante, del primer término. ¿Cuál es el primer término? 2x por el segundo término, que es 3y. Y más el segundo término, que en este caso es 3y, elevado al cuadrado. He copiado y empiezo a resolver. 2x elevado al cuadrado. Digo, 2 elevado al cuadrado significa que estoy multiplicando el 2 dos veces. Sería 2 por 2, 4. La letra se mantiene y copio el exponente, que en este caso es 2. Más. Multiplico los números. 2 por 2, 4. 4 por 3, 2. Y copio las letras. X, Y. Más 3y elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado significa 3 por 3, que me da un resultado de 9. Y y elevado al cuadrado es lo mismo que y por y, por lo cual mantengo la letrita y elevo al cuadrado. ¿Qué he obtenido? Un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué es trinomio? Porque tengo tres términos. Tengo uno, tengo dos y tengo tres términos. Hasta ahí la solución de mi ejercicio. Segunda parte, me dice que divida x a la séptima para x a la quinta. ¿Cómo se efectuaba la división? Mantengo la letra y resto los exponentes. Quedaría 7 menos 5. Mantengo la letra. 7 menos 5 resto y me queda 2. X al cuadrado, ese es el resultado de mi ejercicio. Como podemos apreciar, los ejercicios son cortos, los pasos son sencillos y son mecánicos, es decir, que se cumple el mismo proceso para todos los ejercicios. En base a lo revisado, vamos a analizar la actividad de la semana 5. Me dice, resuelve los binomios al cuadrado. De la misma forma como lo acabamos de hacer, primer término al cuadrado, si es que es signo menos, menos, si es que es signo más, todos son positivos. Doble producto del primero por el segundo y más del segundo al cuadrado. Segundo punto, resuelve las divisiones. Tengo x, mantengo la x. Aquí divido los números, me queda 3, que tengo 6 para 2, 3. X tengo con quién dividir, no, se mantiene tal cual. Y puedo dividir, sí, ahí sí resto. 2 menos 1, 1. Y de la misma forma, el ejercicio resulta. Características de la actividad, como recomendación, hacerlo a mano, colocar el encabezado de la institución sin faltas ortográficas y enviar la actividad según el tutorial al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Tenemos también datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar en el caso de que exista alguna duda, inquietud o inconveniente durante el proceso de desarrollo. Listo, chicos, les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Por favor, de la manera más comedida, tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente solventamos cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. Gracias, chicos. Sean bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de lengua, de educación cultural y artística para octavo y noveno año. Nos encontramos en la semana número 5. Continuamos con el origen de la música y estilos que marcaron el paso del tiempo. Vamos a ver los años 60, los años 70, los 80, los 90 y los 2000 en adelante. Quiénes han sido sus exponentes, qué detalle curioso hemos visto en esos años. Así que vamos a ver qué música nos han encontrado. En la clase anterior vimos los 50, que apareció Elvis, el rey del rock, denominado así por los radiofónicos que en ese entonces escuchaban a través de la radio, etc. En los años 60 pega fuerte el rock and roll, con un gran exponente que son los Beatles. En la época del twist, un baile que nace del rock and roll a fines de los 60, nace el rock a secas.
como tal, más pesado, los Rolling Stones. Está el rock psicodélico, Janis Joplin, The Doors, Jimi Hendrix. Un rock que era, digamos, una alternativa a lo que es el rock and roll, una rama. Vamos a ver por qué. Años después, nace el punk, The Clash, Sex People, The Ramones, el glam rock and David Bowie, que surgirá con más fuerza después. Vemos el hard rock de AC/DC. También da sus primeros pasos en estos años, siendo esta época la que le da a la música un sello muy propio de esta generación. Entonces tenemos un rock pesado, un hard rock, donde le notaban ciertas peculiaridades que en el rock and roll no eran, sino ya notas mucho más graves, entonaciones, palabras, etcétera. Que en su, digamos, en la antigüedad o hasta hoy en día dicen, no, que eso es solo de situaciones ocultas, siniestras, etcétera. Pero generalmente eran letras en las cuales hablaban ya sea de personas, mujeres, etcétera. Su rudeza y espíritu para crear música que dejan un impacto en la comunidad con rasgos de rebeldía ante la sociedad. Por eso decía que eran a través de historias, situaciones en las cuales pasaban los adolescentes, las personas, etcétera. Pero su entonación, su ritmo, su melodía, se denotaba a que eran situaciones generalmente paganas, que no eran, digamos, música adecuada, etcétera. Había todo este tipo de contratiempos, versiones de lo que era en esa época. También se notaba a veces, o en muchos de los conciertos que daban, su ropa, su, digamos, su forma de vestir, pongámoslo en ese término, y ahí denotaban lo que eran ciertos actos paganos. En los 80 aparece el heavy metal, el movimiento del cabello, situaciones con la guitarra. El heavy metal ya había nacido, pero aparece la nueva oleada de heavy metal, con grupos como Judas Priest, Iron Maiden. El thrash metal nace a principios de los 80. Metallica, Bennett, es el apogeo de glam rock, Kiss, Guns, Joan Rose, comenzando una hasta que el día de hoy perdura, que son los conciertos en masa. Ciertas peculiaridades, rasgos específicos, significaciones, ciertos movimientos, ciertas notas, ciertos acontecimientos, como les mencionaba con la guitarra, ciertos eh, ritmos, ciertas melodías, armonías, etcétera, denotaron y resaltaron lo que es el heavy metal. Pero en los años 90 aparece el grunge o agrupaciones como Nirvana y Pearl Jam. El grunge se expandió a nivel mundial durante la primera mitad de la década de los 90, impulsando principalmente por el éxito comercial de los álbumes Nevermind de Nirvana y Ten Pearl de Jam. Dicho éxito catapultó la popularidad del rock alternativo e hizo el grunge del género hard rock más popular de ese tiempo. Entonces, vamos a ver ciertos acontecimientos, ciertas acotaciones de cómo ha ido evolucionando. Bueno, eso lo vamos a ver al finalizar un poco la clase, antes de finalizarla, perdón, cómo son ciertos rasgos desde los años 50, 60, 70, 80, 90, cómo ha ido también su vestimenta, la música, etcétera. Llegamos a los 2000. En la llegada del nuevo milenio, nace con mucha fuerza la música electrónica,
música que eran escuchadas en locales, combinando luces, sonidos, bailes. ¿Quién no recuerda lo que era al inicio el apogeo de la electrónica? Hay muchos, digamos, instituciones, lugares, parques, gente bailando esta música, movimientos de robot, etcétera, para luego darle a la luz a muchos géneros que nacen y se van rápidamente, que digamos son modas pasajeras y tristemente al parecer ese será el rumbo de la música en el futuro, ya que ahora la música es creada y mirada como un objeto que se puede comercializar, según el momento e inclusive produciendo problemas como por ejemplo en el reggaetón. No quiero, eh, digamos, menospreciar al género ni nada por el estilo, pero ciertos a través también, como les he mencionado, existen en lo que es el hard rock, el heavy metal, situaciones paganas, etcétera, en reggaetón, sexualizados, en todos estos géneros siempre existen situaciones morales que a la sociedad no les gusta, etcétera, ¿sí? Que fomenta en algunos casos la delincuencia y la sexualidad, sexualidad precoz, como les estoy mencionando, que es una de las causas de embarazos juveniles, perdiendo la esencia de la música de antaño, que era buscar buenos ritmos, músicos talentosos que marcaran nuevas eras, sin tener que pensar en el dinero, sino que en un estilo de vida. Entonces, como hemos mencionado, hemos visto, hay ciertos rasgos que han marcado el transcurso de lo que es la música, ya sea desde los 50 hasta los 2000 en adelante, perdón, ya sea la vestimenta, la letra, situaciones en las cuales se desarrolla la música, hasta que nos encontramos con estos fenómenos o estos, digamos, contraversiones de lo que era la música clásica, que es la delincuencia y la sexualidad precoz, que hoy en día se promocionan en lo que es la música, generalmente. Y en la actualidad, digamos, las nuevas eras, la juventud de hoy en día, les gusta ese tipo de músicas. Continuamos, por favor. La actividad de esta semana, por favor, la actividad número 5, es consultar 5 grupos musicales o cantantes que hayan tenido más éxito en los años 2000. De estos 5 grupos musicales o cantantes, definir a qué género musical pertenecían, rock, hard rock, reggaetón, yo qué sé, ¿sí? Todos estos géneros musicales, pero 5 grupos o cantantes que hayan tenido más éxito en los años 2000. Por favor, en adelante. ¿Hay alguna duda sobre la actividad de esta semana, por favor? No, ninguna. Ya, espero que Sí, sea una... está todo claro. Listo. Eh, Datos del docente, recuerden envío de deberes a bienestar estudiantil. No puedes nadar para nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla. William Faulkner. Con el tiempo. Los temas que vamos a tratar en la clase de octavo son los avances científicos en la modernidad de Europa. Nosotros ya revisamos qué es lo que sucedió en los anteriores periodos, ¿no? En esos periodos de transición. Y después de esos periodos de transición, de evolucionismo, de descubrimiento, se da una revolución en la historia, en la ciencia, y a esto se conoce como la época del renacentismo. Aquí nace el renacimiento porque el hombre deja un lado la parte de las creencias religiosas, como podemos ver en la pintura de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Y si ustedes pueden ver aquí,
tenemos que esta figura representa el cerebro humano, mira. Entonces, Leonardo da Vinci representa al hombre y a Dios. Y cómo éste originó y dio el pensamiento al ser humano. Entonces, bajo estos primeros principios, bajo estos primeros ideales, comienza a darse el descubrimiento del ser humano como tal en las distintas áreas, de la parte de la anatomía, de la parte artística, de la parte musical, de la parte científica, matemática, astronómica. Aquí se da la mayor revolución, principalmente del conocimiento. Aquí nace este periodo. Entonces, aquí el Renacimiento fue un puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento cultural comenzó en Florencia, en la parte de Italia, en el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta llegar al siglo XVII. Miren, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Recordemos las épocas desde el año 14, que viene a ser desde el siglo XIV, desde el año 1301 hasta el año 1400. ¿Ya? Esto abarca el siglo XIV y me manifiesta que es hasta el siglo XVII, desde el año 1601 hasta el año 1700. Siglo XIV, siglo XVII. Entonces, toda esa época me abarcó el Renacimiento, separando esa Edad Media, que era rudimentaria, donde todavía no se daba mucha apertura al conocimiento científico, de un giro total en las distintas áreas, comenzando o naciendo esta corriente en Italia, Florencia, ¿no? Ejerció un gran influjo en el desarrollo de la ciencia, en la parte de la filosofía, el arte, la literatura, la política, la religión y demás áreas, ¿no? Sus principales características fue el estudio, la recuperación e interpretación de los autores clásicos griegos y romanos. Recordemos que los primeros, o sea, Grecia siempre se conoció por tener a eruditos en su zona, ¿no? Eruditos son personas que saben bastante, conocen su tema de destreza. Aquí tenemos lo que son Aristóteles, Arquímedes, ¿no es cierto? Tenemos Galileo Galilei, Copérnico. Entonces, el Renacimiento adopta estas culturas de ciencia, de filosofía, de arte, de política, de religión y lo implantan en su cultura como corriente, dando a esta gran revolución. Aquí se aprecia al ser humano, ¿no es cierto? La admiración por el ser humano, por su habilidad única y por su extraordinaria mente. Entonces, el renacentismo pone en primer lugar al ser humano, ¿no es cierto? Como eje fundamental de la sociedad y como éste, con su habilidad única de utilizar su razonamiento, puede realizar los cambios en las distintas corrientes, ¿no es cierto?, de la ciencia. Por eso es que el renacentismo pone como eje fundamental al ser humano, al humanismo. Aquí se basa en la búsqueda del realismo y de la emoción humana en el arte. Miren, como la pintura de Leonardo da Vinci, y así tenemos varias pinturas que ahí se ve plasmada la realidad del ser humano a través del arte, ¿no? La reforma en la educación, basada principalmente en las humanidades de la gramática, de la poesía, de la historia, de la filosofía, tanto moral como retórica, ¿no es cierto? Aquí tenemos los personajes del Renacimiento, los principales. Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico. Tenemos a Miguel Ángel, escultor, arquitecto, pintor. Son
los dos personajes más emblemáticos del renacentismo. Entonces, si yo hablo que me describan de personajes principales del Renacimiento, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, ¿ya? Esos son otros artistas de Italia, Holanda, Alemania y España. De aquí tenemos, en busca de representar de manera realista al ser humano y al mundo que lo rodeaba, ocurrió campos distintos, tanto como las políticas de Nicolás Maquiavélico. Aquí tenemos algunos representantes. Nicolás Copérnico, tenemos a Andreas Vesalius, tenemos la revolución científica y tenemos con la revolución científica a Galileo Galilei. Entonces vamos a ver qué hizo cada uno de estos y su aporte hacia la humanidad. Entonces tenemos a Nicolás Copérnico y a Andreas Vesalius, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo Andrés Copérnico? Él todavía estuvo en un mundo conflictivo en el cual se debatía mucho en cómo es el funcionamiento de los planetas, el funcionamiento de la Tierra. Entonces, dentro de los principales conocimientos que se tenía de la historia, se creía que la Tierra era el centro del universo y nada podía diferenciarse de ahí. Entonces, aquel que pensaba diferente lo trataban como que si fuera un ignorante, o a su vez que se estaba oponiendo a quién, a Dios, ¿no es cierto? Entonces eran castigados severamente. Entonces, los primeros científicos que nacen en esa época tuvieron este gran conflicto de demostrar y de oponerse a una corriente muy fuerte que era la religión. Entonces, Nicolás Copérnico postula un libro que es La Revolución de los Astros, el cual manifiesta que la Tierra no es el centro del universo. Y por ese postulado fue severamente castigado. No me recuerdo si a él lo mataron, me parece que sí es. Fue que lo mataron a él por postular que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, las contribuciones de él, que Galileo Galilei se basa en Nicolás Copérnico, para definitivamente afirmar que la Tierra no es el centro del universo, y en cambio a Galileo Galilei lo obligaron a retratarse eh, y lo mantuvieron preso. Ya vamos a ver qué sucedió con Galileo Galilei. Entonces, el aporte de Nicolás Copérnico fue en varias áreas. Él fue católico, matemático, jurista, líder civilista, militar y diplomático, pero su principal aporte fue en la astronomía, a través de la visualización de los astros. Postuló que la Tierra no es el centro del universo, sino que giraban alrededor del Sol. Entonces, ese fue el postulado que hizo Nicolás Copérnico y el primer aporte a la sociedad humana. Ahí tenemos lo que es Andreas Vesalius, el cual publicó un curso que cambiaría a la ciencia sobre la estructura del cuerpo humano. Entonces, aquí se daban ya los conocimientos de cómo estaba el sistema nervioso, de cómo, por ejemplo, a través de inyectar corriente a los animales, estos se movían, ¿no es cierto? Entonces, Andreas Vesalius, ¿qué es lo que hace, ¿no es cierto? Comienza a dar los primeros postulados de que el cuerpo tiene su estructura, tiene su funcionamiento, que cada cosa mueve una parte del cuerpo, ¿no es cierto? Que está totalmente, todo intrínsecamente ligado. Entonces, a él también lo trataron como un loco, de herejía, de oponerse a los pensamientos religiosos, ya que no permitían identificar qué es la sangre, incluso personas se morían por enfermedades, y estos científicos trataron de ir descubriendo. Entonces, aquellos que trataban de descubrir se oponían, los mataban. Por eso es que hubo un periodo de recesión en lo cual o mejor dicho, de estancamiento, en donde las personas no se iban culturizando. Entonces, en la época del Renacimiento, nacen estos autores y de ahí van siguiendo bajo las premisas y los estudios y se da este renacimiento cultural, ¿no es cierto? Aquí
ya vamos investigando más de cómo está ubicado la Tierra con respecto al universo y nos vamos enfocando más al ser humano y descubriendo su anatomía. Y ahí vamos descubriendo las diversas partes que van a ir después dando a los descubrimientos científicos como la vacuna, el tratamiento de enfermedades, etcétera. Finalmente se da lo que es una revolución científica. Aquí ya viene Galileo Galilei. Él manifiesta la gravedad, manifiesta que la Tierra no es el centro del universo, manifiesta que la Tierra gira alrededor del Sol y de esta manera ya se dan el seguimiento a la revolución más científica de la historia, ¿no? Aquí ya permitía, ya descubrió planetas, ya no descubrió que la Tierra era la única en el universo, sino que ya observó planetas, observó el comportamiento que tiene la Tierra con los diversos planetas, que llegó a observar, me parece que fue hasta el planeta de Júpiter que logró observar, y de esta manera se determinó que no estamos solos en el universo, que no somos los únicos en el universo y que no somos el centro del universo, sino que existen más planetas además de la Tierra y que a su vez la Tierra no es el centro del universo, sino que el centro era el Sol. Después ya viene lo que es Isaac Newton, ¿no es cierto? Finalmente tenemos la revolución por Isaac Newton, la física moderna. A él le debemos los dolores de cabeza que tienen algunos para lo que es matemáticas, el cálculo diferencial. Entonces él estuvo en un periodo, en una época en la cual se dio un brote de fiebre amarilla, se mantuvo encerrado en su mansión, dando estos descubrimientos para la humanidad, como fue las fuerzas gravitatorias, el campo gravitatorio, la gravedad, también se determinó el cálculo diferencial, ¿no es cierto?, para determinar lo que son áreas y posteriormente vendrían al descubrimiento para los volúmenes en base al análisis de las funciones, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue estudiar las funciones, el comportamiento y unificarlos para que los ejercicios no sean tan complejos. Por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta darles, ¿verdad? A lo largo de la historia, los primeros científicos, vamos aquí, ya, no, todavía no me sale. A lo largo de la historia, los primeros científicos trataron de irse por la parte matemática. Entonces, en la parte matemática, ya que nos permite desarrollar la parte científica del cerebro, la parte lógica, pensar mejor y a razonar. Entonces, aquellos matemáticos que se dedicaron, aquellos científicos orientados por la parte matemática, siempre trataban de regirse a descubrir y a revelar los distintos fenómenos que habían en la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuáles eran las incógnitas que habían en esa época? ¿Cuál será la distancia de la Tierra al centro? ¿La Tierra será plana? ¿Será de qué forma? ¿Cómo estará en el espacio? Son las dudas que se daban en ese momento, ¿no? Entonces, en el año de 1500 se descubre lo que es América, ¿no es cierto? Con el descubrimiento de América se demostró que la Tierra no es plana, sino redonda. Ya, para la época de Isaac Newton ya había este precedente, ya se sabía que la Tierra no era redonda, ya se sabía que había un centro hacia la Tierra, ¿no es cierto? Ya Galileo Galilei lo postulaba, lo sostenía, y cada uno de estos científicos llegó a descubrir dos figuras fundamentales, ¿no? Esta figura fundamental fue los triángulos, ¿no es cierto? Que toda figura al final me va a dar un triángulo rectángulo. Entonces, una figura fundamental para la matemática son los triángulos rectángulos y otra figura fundamental para la matemática es el círculo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia se dieron cuenta que si yo ponía un círculo, ¿no es cierto? Dentro de un cuadrado, ¿cuáles son las características del círculo? Que tiene radio, el cuadrado que tiene lado, ¿no es cierto? Si yo restaba el área, ¿no es cierto?, del cuadrado,
menos la circunferencia me daba un valor igual, un parecido, ¿no es cierto? Un valor de 3. Y así fueron descubriendo que mientras más pequeño hacía esta diferencia entre el triángulo y el cuadrado, o sea, perdón, mientras más pequeña hacía esta distancia entre el cuadrado y el círculo, me iban dando términos como el 1, que se iba repitiendo. Entonces, este valor constante de la diferencia de las dos áreas es el valor de pi que se conoce. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que pi es 3.14. A lo largo de la historia comenzaron a hacer esta diferencia para saber qué tan exacto era el número pi. Y hicieron esta diferencia. Cada vez hacían rectángulos más pequeños, triángulos rectángulos más pequeños para determinar esta área. Así llegaron a descubrir términos de 3, 1, 4, 1, 5, 9, 12, 5, 4. Con decirles que hubo un señor que se demoró 25 años para demostrar la mayor cantidad de números al número pi. Porque Isaac Newton es famoso dentro del descubrimiento. Él puso lo que es el cálculo diferencial, él inventó el cálculo diferencial en esta época de Renacimiento, y en esta época de Renacimiento que descubre el cálculo diferencial, él, a través del cálculo diferencial, mediante una fórmula sencilla, en la cual integraba, ¿no es cierto?, áreas desde un punto inicial hacia un punto final, en esta sumatoria. Entonces él, bajo sumatorias ejemplificadas en una fórmula desde un punto inicial hasta un punto n, determinó con mayor exactitud el número de pi, haciendo en segundos, mejor dicho, en minutos, lo que demoró años. Entonces, con el descubrimiento del cálculo diferencial develado por Isaac Newton, puso fin a este largo periodo de años que se demoraban para ir quién descubría más números a pi. Entonces, eso fue la carrera de algunos matemáticos, descubrir quién determinaba más números. ¿Ya? Entonces, llegó Isaac Newton y dijo, miren, con esta fórmula de aquí, no se van a demorar 25 años, sino que lo van a hacer en un día, 2 días, y van a tener la cantidad infinita del número pi, porque pi es un número infinito, ¿no? Va a tener estos números periódicos hasta el fin. Entonces, dentro de los aportes que hizo Isaac Newton, tenemos la gravedad, el descubrimiento de la gravedad, de las fuerzas gravitatorias, y tenemos que es el padre del cálculo diferencial. Y con esto nosotros hemos visto lo que es esta revolución científica en este periodo del renacentismo, ¿no? De aquí la actividad para noveno sería la actividad correspondiente a la semana número 5. Ahora me queda tomar la asistencia del día de hoy. ¿Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor? Ya, perfecto. Entonces, vamos con la asistencia del día de hoy. A ver, estamos aquí. Ya. Muchas gracias por tu atención. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto a la actividad que hay que realizar? No. Ya, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Entonces, nosotros hemos visto, como pequeño resumen en las materias de octavo, los imperios orientales, enfocándonos en el imperio de China, de la India y en el imperio romano, ¿no es cierto? De ahí finalmente pasamos a las materias de noveno y revisamos lo que es la época de esta revolución que se dio entre el siglo XIV y el siglo XVII, con el renacentismo. De ahí tenemos la revolución científica hasta llegar a Isaac Newton con los avances modernos. Gracias por su atención. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Gracias. Gracias.
¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 5, asignatura de emprendimiento y gestión para el noveno año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar el libro de ingresos, egresos y el registro informativo. Por favor, durante la hora clase, vamos a mantener nuestro micrófono en silencio para evitar interferencias. Y al final de la hora, podemos presentar cualquier tipo de pregunta, duda o inquietud para poderla despejar junto con ustedes. Tipo de contribuyentes. Los contribuyentes pueden ser personas naturales y personas jurídicas. Cuando hablamos de personas naturales, son personas nacionales o extranjeras que realizan actividades lícitas y pueden estar obligados o no a llevar contabilidad. Perdón. Esta obligación de llevar contabilidad depende de la cantidad o del monto que usted maneje de forma anual. En este régimen de personas naturales pueden estar bajo el RUC o bajo el RIC. El RUC son para personas que tienen ingresos anuales mayores a 300.000 y están obligados a llevar contabilidad según el artículo 19. El RICE es para aquellos que detallan únicamente ingresos y gastos. Generalmente el RUC se aplica a lo que son actividades profesionales, por ejemplo, médicos, abogados o prestación de servicios. Y el RICE para lo que son ocupaciones, por ejemplo, en agricultura, venta de los productos, leche, etc. Las personas jurídicas son sociedades. Cualquier entidad dotada de personería jurídica y que realizan actividades económicas independientes de las personas a las cuales representan. Ellos únicamente pueden inscribirse bajo el RUC. Estos dos documentos, tanto el RIC como el RICE como el RUC, son documentos habilitantes que nos permiten justificar todo lo que son nuestros ingresos y egresos. Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobante de venta autorizado por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. Estas declaraciones de impuestos, de igual forma, en dependencia de cómo se realice esta denominación del RUC, usted lo puede hacer de manera semestral, de manera mensual, en dependencia de lo que su actividad económica le permita desarrollar. Sujetos de impuestos. Los sujetos de impuestos se clasifican en activos y pasivos. Un sujeto activo es el Estado y está legalmente administrado únicamente por el SRI. Y un sujeto pasivo es en la calidad de contribuyente, en calidad de agentes de retención, es decir, todo el resto de la sociedad o de la población que abarca un país son sujetos pasivos que a la final debemos pagar impuestos porque es una normativa, una ley con la cual nosotros debemos cumplir. Si no se cumple con este pago de impuestos, declaración de impuestos, pueden recaer en sanciones que van desde clausuras, es decir, que le cierren el local de su trabajo, hasta que le multen con valores económicos. El RUC es una identificación de los contribuyentes del régimen general con fines impositivos para proporcionar información a la administración tributaria, conocida como SRI. Los contribuyentes pueden ser personas naturales y personas jurídicas. Recuerde que ya diferenciamos entre lo que es una persona natural y lo que es una persona jurídica. Si algún tipo de contribuyente desea realizar una actividad comercial de servicios o productiva dentro del territorio nacional ecuatoriano, debe obtener un RUC que lo identifique. Recordemos aquí también que la principal o el principal objetivo de este documento habilitante, como lo es el RUC, es que nos permite justificar nuestros ingresos y nuestros egresos.
Estos ingresos de egresos nosotros nos sirven cuando se suscite alguna auditoría. Estas auditorías no es que sean comunes o van a llegar a su casa y le van a pedir, no. Se dan a las empresas que ya están establecidas y que manejan generalmente un monto de dinero alto, y la auditoría específicamente se da cuando se observa alguna irregularidad. Por ejemplo, usted mensualmente está generando una ganancia de $1.000 y por ahí resulta que aparece con un carro del año de $30.000 y no tiene ningún tipo de préstamo de financiamiento. Entonces ahí se preguntan de dónde sacó para comprarse eso. Entonces ahí vienen las auditorías para que usted justifique cómo obtuvo esos $30.000 para hacer esa compra. Para que nosotros nos podamos registrar en el RUC, primeramente se cumple un ciclo en el cual primero se inscribe en el RUC, obtiene su número de RUC. En base a ello, se emiten los comprobantes de venta. Declara usted los impuestos cada periodo de tiempo establecido y los paga también en la fecha acordada. El RUC se conforma por 13 dígitos de la siguiente manera. Tanto para personas naturales ecuatorianas, extranjeras y residentes. Va la cédula de ciudadanía. Recuerde que la cédula de ciudadanía está conformada por 10 dígitos. Y a continuación se ubican los 3 dígitos, que es el 001. Este es un dígito, o los 3 dígitos son constantes para todos los RUCs, es decir, que se mantienen. Para sociedades privadas y extranjeros no residentes, es decir, que no tienen cédula de identidad, los 2 primeros dígitos son el código de la provincia donde se emite el número de cédula. Los 2 primeros, ejemplo 02, código provincial. El tercer dígito siempre va a ser 9. Del cuarto al noveno dígito son los números consecutivos. El 10º dígito es un código verificador. Y los 3 últimos dígitos también se mantiene el 001. De esta manera se forman los 13 dígitos que dan paso a la conformación del RUC. El régimen impositivo simplificado RICE es un régimen de inscripción voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria del país. La diferencia entonces con el RUC es que usted no debe declarar impuestos y que también no paga IVA. Requisitos: ser persona natural, no tener ingresos mayores a $60.000 en el año, o si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este concepto no supere la fracción básica del impuesto a la renta, grabado con tarifa 0% para cada año. No dedicarse a alguna de las actividades restringidas, no haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. ¿Cómo se paga el RICE? En cualquier institución financiera autorizada por el SRI, la fecha máxima de pago depende del noveno dígito de la cédula. Si el noveno dígito es 1, debe pagar hasta el 10. Si es 2, hasta el 12. Si es 3, hasta el 14. Si es 4, hasta el 16. Si es 5, hasta el 18. Si es 6, hasta el 20. Si es 7, hasta el 22. Si es 8, hasta el 24. Si es 9, hasta el 26. O si es 0, hasta el 28. En dependencia de sus números de cédula, entonces, como podemos apreciar en este momento, usted va a pagar el RICE de manera mensual. De igual forma, el pago del RICE es fijo, es decir, que usted, por ejemplo, cuando abre el RICE le sale un pago de $5. Todos los meses usted tiene que pagar esos $5. Sea que cumpla o no con sus actividades, debe pagar. Si usted está sacando el RICE por venta de papas y en ciertos meses del año, usted no vende el producto porque obviamente está en siembra, está en cosecha, de igual forma se debe pagar. Las actividades económicas que no pueden acogerse al RICE son
agenciamiento de bolsa, propaganda y publicidad, almacenamiento o depósito de productos de terceros, organización de espectáculos públicos, libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario, agentes de aduana, producción de bienes o prestación de servicios grabados, personas naturales con relación de dependencia, comercialización y distribución de combustibles, impresión de documentos realizados por establecimientos gráficos autorizados por el SBI, casinos, bingos, salas de juego, corretaje de bienes raíces, alquiler de bienes muebles e inmuebles, comisionistas, naturaleza agropecuaria, extracción y o comercialización de sustancias minerales metálicas. Aquí en la parte de naturaleza agropecuaria hace referencia a lo que son la venta principalmente de agroquímicos, de abono. Ellos no están produciendo, únicamente están vendiendo producto, entonces no pueden acogerse al RICE y deben acogerse al RUC. Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Los comprobantes de venta, tenemos las facturas, notas de venta, liquidación de bienes y servicios, tickets emitidos por máquinas registradoras, boletos a espectáculos públicos, otros comprobantes autorizados por el presente reglamento. Todos estos elementos son un comprobante de venta. En el caso de que usted maneje el RUC, le van a ayudar también para que pueda justificar los gastos o desembolsos que realiza mes a mes, ya sea por alimentación, salud, vestimenta o diversión. Educación también, se me olvidaba. Documentos complementarios. ¿Cuáles son? Notas de débito, notas de crédito y guía de remisión. Perdón, comprobantes de retención. De igual forma, tenemos sujetos activos y pasivos. Un sujeto activo es el Estado ecuatoriano, por agente de percepción y agente de retención. Y un sujeto pasivo son los contribuyentes, agente de retención y de percepción. Recuerden que los contribuyentes son absolutamente todos y todas las ecuatorianas que se acogen, ya sea al RUC o al RIS. Son contribuyentes porque pagan impuestos. Artículo de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Autorización de impresión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. Los sujetos pasivos solicitarán el Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos autorizados en términos y condiciones del presente reglamento. Cuando usted va a sacar su RICE o su RUC, le entregan un libretín donde están ahí sus facturas o sus notas de venta. Es importante que usted verifique que a la imprenta donde usted va a desarrollar o a pedir que le impriman estos documentos sea autorizado por el SRI, ya que de lo contrario esos documentos no serán válidos. Registro informativo. ¿Qué es un registro informativo? Llegamos finalmente a lo que es el libro de ingresos y egresos. En este libro de ingresos y egresos es donde nosotros vamos a detallar día a día qué costos, qué gastos, qué es lo que tenemos diariamente. En consecuencia, diariamente, es decir, todos los días, debe llevarse un registro informativo en el que se anoten todos los movimientos de efectivo. Es decir, los contribuyentes deben llevar un registro contable similar al siguiente, que puede ser diario o uno por cada mes y que no requiere la firma de un contador o de una contadora, porque es un, es un manejo financiero interno que usted está realizando de manera personal. ¿Qué elementos es importante que estén en este libro de ingresos y egresos? La fecha de la transacción, el detalle,
donde vamos a poner una breve descripción, por ejemplo, venta, compra o pago, para saber qué es lo que estoy realizando. Comprobante. Se debe indicar el número de factura entregada o recibida. Ingresos. Valor en dólares, centavos que percibe el emprendimiento. Egresos. Valor en dólares con centavos que pague el emprendimiento. Saldo, que va calculando el saldo que va quedando entre los ingresos y egresos. Observaciones. Se indica algo que llame la atención sobre la transacción. Aquí en nuestro registro informativo vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Por ejemplo, fecha. Vamos a colocar 03 de septiembre 2022. Coloqué la fecha. Aquí en detalle es importante que yo ponga qué es. Si es que es una venta, una compra o un pago. Voy a poner aquí pago. Comprobante, aquí voy a indicar el número de factura. 00125. Es el número de factura. Ingresos. Como es un pago, yo no voy a recibir dinero. Es un ingreso que tendría. Cero. Es un egreso. Vamos a suponer que pagué unos $150. Saldo. Como es el primero que estoy haciendo, sería ingresos menos egresos. Es decir, 0 menos 150 me queda menos 150. Observaciones, algo que usted necesite anotar. De esta manera voy llenando, de igual forma, con todo lo que voy vendiendo, con todo lo que voy comprando, etc. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado, vamos a proceder a explicar la actividad de la semana 5. Primero, indique marcando con una X cuál de los siguientes es una transacción del negocio y cuál es un gasto familiar en una papelería de barrio. Aquí debemos tener en cuenta que el negocio es una papelería. Entonces, en base a ello, yo voy poniendo qué corresponde a gasto familiar y qué corresponde a gasto del negocio. Por ejemplo, si yo compro cuadernos, sería algo del negocio porque es una papelería y necesito. Pero, por ejemplo, si acá, pero me dice compra de uniformes para los hijos, ¿qué será? Será un gasto familiar porque dice que estamos comprando para nuestros hijos. Segundo, investiga el significado de impuestos, gravámenes y tasa. Mínimo 40 palabras en total. ¿Qué es un impuesto, qué es un gravamen y qué es una tasa? Aquí estamos hablando de tasas de interés de pronto, ¿ya? Y tercero, indaga qué es una actividad lícita. Lícito quiere decir legal. ¿Qué será una actividad legal? 40 palabras. Recuerde que la actividad la puede desarrollar a mano o a computadora con el encabezado de la institución, sin faltas de ortografía, evitando la copia y enviamos la actividad al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil. Recuerde que tenemos también el número del docente para que usted se pueda comunicar en el caso de que tengamos alguna duda, inquietud o inconveniente respecto al desarrollo de nuestra tarea. Muchísimas gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Por favor, tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras para registrar su asistencia y posteriormente respondemos cualquier tipo de pregunta, duda o inquietud. Vamos con ciencias naturales de noveno. ¿Qué vamos a ver en nuestra semana 5? Pues ya nos corresponde ver temas sobre la evolución, los cambios en los seres vivos, es decir, la evolución. Vamos a ver un poco sobre qué es, las evidencias, los tipos de fósiles, de igual manera las teorías, hasta llegar a la selección natural. La evolución. ¿Qué es la evolución? Es un proceso de cambio a partir del cual se forman nuevas especies basadas en las preexistentes, en las que ya existen. Gracias a la evolución podemos entender el desarrollo de nuevas formas de vida que ha dado lugar a una amplia diversidad. La razón por la que existen semejanzas y diferencias entre los seres vivos que viven actualmente y los que desaparecieron y las relaciones también que presentan cada organismo. La evolución está sostenida por diferentes pruebas
que se conocen como las evidencias de la evolución que nosotros analizaremos. Aquí tenemos las evidencias de la evolución. Evidencias paleontológicas, es decir, los fósiles. Los fósiles, ¿qué son? Pues son restos de organismos que vivieron años atrás y son evidencia de la actividad de organismos del pasado. El registro fósil permite establecer y contrastar el orden cronológico de origen y extinción de los seres vivos. Es una de las mejores pruebas físicas que se tiene para establecer el tiempo que vivieron ciertas especies y las condiciones ambientales que estaban en esa época. Los paleontólogos han permitido abrir una ventana al pasado con la recreación de estos ambientes o paleoambientes. Existen varios tipos de fósiles. De acuerdo con el tamaño de los fósiles, estos se pueden clasificar en microfósiles, en macrofósiles, en ignofósiles. Pero, ¿cuáles son los microfósiles? Los microfósiles son visibles al microscopio óptico. Los restos o señales de las actividades de microorganismos como bacterias y protozoos. Los macrofósiles, en cambio, o megafósiles, son aquellos que se ven a simple vista, como los dientes de animal, los huesos. Hay algunas impresiones de plantas en rocas, como por ejemplo lo podemos ver así. Son aquellos que nosotros vemos a simple vista. Los ignofósiles, en cambio, son evidencias de actividad de algún ser vivo. Por ejemplo, restos de materia fecal, huellas, huevos, nidos o cualquier rastro que nos indique a nosotros la presencia de ese animal o de un animal o de una especie de cualquier ser. Las evidencias anatómicas. Cuando comparamos nosotros ya vemos las evidencias paleontológicas, que son los fósiles. Ahora nos toca las evidencias anatómicas. Cuando comparamos el esqueleto de un caballo y de un delfín y de un ser humano, nosotros encontramos rasgos que son muy similares. Esta similitud se hace evidente al cotejar o al unir, al ver sus extremidades y comprobar que estas están constituidas por casi las mismas piezas. La razón de esta semejanza es que todos ellos proceden de un ancestro común. Son estructuras homólogas, aquellas que tienen un mismo origen, pero diferente función. Así, las patas del caballo sirven para trotar, las aletas del pez para nadar y las alas del pájaro para volar. Tienen mismo origen, pero diferente función. Aunque tiene el mismo patrón arquitectónico, es decir, aquí, como podemos ver aquí, tienen una misma función, que es el movimiento, pero tienen el mismo origen, pero diferente función. Aquí están órganos homólogos. Tienen mismo origen, pero diferente función. Aquí, por ejemplo, la aleta del pez le sirve para nadar, en cambio, la ala del murciélago le sirve para volar. Tienen estructuras que cumplen una misma función o tienen el mismo patrón arquitectónico. Es como que hay huesos parecidos. También hay estructuras que cumplen una misma función, pero que provienen de ancestros diferentes. Por ejemplo, en este caso son las estructuras análogas. Las alas de un ave, de un insecto, tienen orígenes diferentes, pero por presiones similares de selección desempeñan la misma función, lo cual indican adaptaciones al lugar en el que viven. Aquí nosotros podemos ver estructuras que cumplen una misma función,
caminar, caminar. Estos les sirven para caminar, pero que provienen de ancestros diferentes y son adaptados y son adaptaciones de acuerdo al lugar en el que viven. Los órganos vestigiales también son pruebas anatómicas, pues son estructuras que permanecen en algunos organismos, pero no cumplen ninguna función. En el caso de los humanos, por ejemplo, es el apéndice, que es un segmento del intestino delgado que no cumple ninguna función, pero en nuestros antepasados herbívoros, en el apéndice, aquí se realizaba la fermentación de la celulosa, que era componente de las células vegetales. Ok, continuamos. Aquí tenemos nuestras evidencias anatómicas y los órganos análogos y los órganos homólogos. ¿Qué son cada uno? Lo vimos. Evidencia del desarrollo. Ahora ya vimos nuestras evidencias anatómicas, ya vimos las evidencias paleontológicas. Ahora nos tocan nuestras evidencias del desarrollo. Es la embriología comparada. ¿Qué nos quiere decir? Existen organismos que tienen muchas semejanzas en el desarrollo de sus embriones. En el diagrama se muestra, nosotros podemos ver embriones de varios tipos de vertebrados, en donde vemos que las diferencias son mínimas y difíciles de identificar. Aquí, estos son los embriones, ¿sí? Nosotros vemos que se parecen, los embriones se parecen, si nosotros queremos diferenciarlos, no hay mucho para diferenciar, ¿sí? Estas semejanzas desaparecen a medida que se desarrolla el embrión. Pero nosotros, ¿cómo podemos explicar esto en animales de aspecto tan diferente como un anfibio y como un mamífero o un ser humano? Esto se debe al parentesco entre organismos que son cercanos, evolutivamente hablando, entre más cercanos son, más parecido es su desarrollo embriológico. ¿Y qué es la embriología comparada? Esta permite comprender que el desarrollo del individuo es una forma de recapitular el desarrollo de una especie y esta afirmación se conoce como la ley de la biogenética y fue enunciado por el alemán Haeckel, quien señaló que la historia del desarrollo de una especie puede observarse en los estados tempranos de su desenvolvimiento, es decir, en sus estados embrionarios. Ok. Vamos con las evidencias moleculares, la comparación de segmentos de ADN. Ok, la biología molecular principalmente es una disciplina reciente que se desarrolló a partir del siglo XX tras la propuesta de que el ADN era una cadena de doble hélice. Esta disciplina aporta las pruebas más concluyentes a favor de la evolución biológica. Comparar secuencias de ADN de dos especies o secuencias de aminoácidos de las proteínas resulta un buen método para determinar su parentesco. Cuanto más diferencias se detecten, más lejos en el tiempo se encontrará su ancestro común. Esta evidencia molecular es de mucha importancia en la actualidad porque nos permite formular diagramas de clasificación de las especies. De igual manera, la comparación de segmentos de ADN nos permite a nosotros construir grupos basados en la clasificación natural de las especies, es decir, que atienden a un parentesco evolutivo que hay entre ellas. Es decir, que analizando nuestros ADNs, entre más se parecen, más cerca está nuestro ancestro común. La genómica, en cambio, es la rama que se encarga de comparar los segmentos de ADN entre las especies para establecer los grados de similitud.
En la imagen, en esta imagen nosotros vemos que se comparan los segmentos de ADN de seres humanos y orangutanes. Los colores muestran segmentos que coinciden en las dos especies. Aquí nos quiere decir que por lo que se llega a la conclusión que los orangutanes son nuestros ancestros comunes, ¿sí? Si nosotros podemos ver, comparando aquí, está prácticamente igual. La secuencia de genes del orangután con el del ser humano son prácticamente iguales. Aquí hay un poco de diferencia, pero tampoco es que hay mucha. Es por eso que se llega a esa conclusión. Vamos con las teorías de la evolución. Darwin publicó en su libro El origen de las especies y en este propuso que un mecanismo semejante a la selección artificial actuaba sobre las poblaciones naturales en su medio ambiente y este mecanismo se le denominó como selección natural. ¿Pero qué es esta? ¿Qué es la selección natural? La selección natural es La selección natural es el mecanismo que permite que las características de ciertos individuos que resultan favorables en un ambiente pasen de una generación a otra. Así aumenta la frecuencia de estos individuos con esas características y aquellos que no poseen esas características quedan en desventaja. La base sobre la cual actúa la selección natural es la variabilidad que existe entre el interior de las poblaciones. Aquí tenemos un ejemplo de selección natural. Tenemos que los escarafajos de la hojarasca tienen colores similares a las hojas secas. De esta manera se camuflan mejor. Y en cambio, la selección natural ha favorecido esta variante a que estos escarabajos predominen en el medio debido a que tienen un extra o que tienen un camuflaje natural para sus depredadores. Luego de la selección natural que nos dice después que luego de muchas generaciones los escarabajos oscuros o cafés serán los más abundantes ya que permanecen, ya que existen más individuos debido a sus características. Vamos con la teoría sintética de la evolución o el neodarwinismo. ¿Qué nos dice aquí? Entre aproximadamente 1940 y 1950 se estableció un consenso entre diferentes disciplinas biológicas que se reflejó en la teoría sintética de la evolución. Se denomina así, ¿por qué? Porque se integra en una única teoría los aportes de tres disciplinas, la genética, la paleontológica y la sistemática. ¿Cuáles son los postulados de esta teoría? Esta teoría sintética o la evolución del neodarwinismo nos dice que la unidad evolutiva no es el individuo, sino la población. Se introduce el concepto de acervo genético, conjunto de los genotipos de los individuos que componen una población. De igual manera nos dice que los individuos de cualquier población son portadores de diferentes alelos que se han originado por mutación y también que ciertos fenotipos determinados por los alelos confieren a los individuos que les poseen más posibilidades de dejar descendencia. Vamos. Continuemos con la selección natural. En el mecanismo propuesto por Darwin para explicar la evolución de las especies, cuando hay flujo de genes en las poblaciones, la selección natural actúa sobre características que son variables y selecciona aquellos genes de un individuo que le permiten explotar mejor el ambiente y con ello reproducirse y dejar más descendencia. Las presiones selectivas son factores abióticos como condiciones ambientales y factores bióticos como la competencia o el parasitismo. Existen tres tipos de selección natural
tenemos la selección natural estabilizadora, la diversificadora o disruptiva, y de igual manera la selección natural direccional. En cuanto a la adaptación, cualquier característica que permite a un individuo sobrevivir en un ambiente y superar las presiones de selección se considera como adaptación. Y es cualquier característica morfológica, fisiológica o ecológica que permite a un organismo explotar de manera más eficiente su entorno. Existen adaptaciones morfológicas, existen adaptaciones también fisiológicas. Entre las morfológicas es una aparición o modificación de estructuras o partes de un organismo que permite explorar más eficientemente el ambiente, y las adaptaciones fisiológicas es la aparición de mecanismos de funcionamiento como rutas metabólicas, el desarrollo de moléculas más eficaces, para realizar procesos de adaptaciones fisiológicas. La respiración, por ejemplo, de la respiración anaerobia es un ejemplo de adaptación fisiológica. Vamos con los principios de la selección natural. ¿Qué nos dice? La teoría de la evolución de Darwin se resume en estos enunciados. La sobreproducción. Cuando las condiciones del ambiente son favorables, las poblaciones aumentan el número de sus integrantes hasta cuando los recursos están limitados y la cantidad de organismos que puedan sobrevivir. La competencia, que nos dice que los organismos se ven obligados a competir entre ellos para captar recursos que les permitan desarrollarse. La supervivencia del más fuerte. Nos dice que los individuos que están mejor adaptados al ambiente son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir. La reproducción permite que los organismos hereden sus características a los descendientes, y la especiación nos dice que mientras las generaciones pasan, las poblaciones cambian porque unas características pasan y otras no. Y los organismos muestran diferencia con los padres o con la población originaria. Aquí tenemos la evolución de las jirafas. Aquí tenemos la evolución de los jirafas. Las jirafas se alimentaban de los brotes de los árboles que en época de sequía escaseaban. Ante la falta de hojas, las jirafas estiran su cuello, iban estirando su cuello y sus patas para lograr alcanzar las situadas a mayor altura. El estiramiento de las patas y el cuello ocasionaría su alargamiento, y estos nuevos caracteres adquiridos serían heredados a sus progenitores, a sus descendientes. La siguiente generación de jirafas ya presentarían patas, ya presentarían cuellos más largos, y el proceso se repetiría de generación en generación hasta tener lo que hoy encontramos, las jirafas de cabello alto. ¿Cuál es la actividad propuesta para esta semana? Pues para noveno es observar la siguiente imagen y responde las preguntas. ¿Qué función cumplen las estructuras que se presentan en la imagen? Homólogas y análogas, por favor. Son estos órganos homólogos o análogos. ¿Qué función? Aquí, ¿qué función cumplen las estructuras? Movimiento, movilidad, ¿sí? Son estos órganos homólogos y análogos de igual manera, y responder esta consulta es una investigación. Consulta por qué desaparecieron los dinosaurios y estaban bien adaptados al ambiente en el que vivían. Mínimo de 20 palabras. Puede serlo tanto para los de octavo como para los de noveno, puede serlo tanto a mano o a computadora. Debe tener el encabezado de la institución, debe estar escrito en letra legible. La información está en el módulo, pero la consulta ya es aparte, es una investigación, y traten de no cometer faltas ortográficas. De igual manera, pueden escribirme si alguna consulta, alguna duda al deber. Siempre pueden escribirme a mi WhatsApp de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche, y el envío de deberes a bienestar estudiantil. Y Lisa, en una pregunta. Dígame. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Dibujar o vamos a cortar esos dibujos que están aquí?
Si quiere puede dibujarlo o puede también sacarle una copiecita y recortarlo y pegarlo. Porque no Ah, ya, puede gracias. recortar el módulo, ¿no? Le va a dañar Ya, su materia. ya, Ajá. muchas gracias, dicen. Esa Sí, no es la pregunta. sí, por favor pueden encender sus cámaras para las evidencias de asistencia. Muchas gracias a todos. Ok. Espero que tengan una excelente semana y nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, igual un excelente. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos con noveno entonces. Gracias, estimados estudiantes de octavo por la atención y gracias por la espera también estudiantes de noveno. Arrancamos con ustedes entonces. Perfecto. Muy bien. Noveno. Reitero mis saludos, estimados estudiantes de noveno. Welcome to the English class, week 5, la clase 5. Y pues arrancamos en este momento, por favor. El día de hoy nosotros vamos a responder una pregunta que generalmente la ocupan mucho en inglés. La pregunta es, what kind of person are you? ¿Qué tipo de persona eres tú? Y para poder nosotros responder esta pregunta, nosotros tenemos que tener en nuestro vocabulario los adjetivos. Ya, entonces es importante manejar adjetivos. Ahora, antes de iniciar o de analizar estos gráficos con estas oraciones, los adjetivos, tanto en inglés y en español, describen al sustantivo. El sustantivo puede ser una persona, un animal, una cosa, una ciudad, un lugar, etc. Y el adjetivo le va a permitir describir a esa persona, lugar, animal o cosa. ¿Sí? Entonces, el adjetivo tiene la misma función tanto en el español como en el inglés, pero en el inglés se diferencia por su forma de o la posición que ocupa el adjetivo en la oración. Eso lo vamos a ver en este momento. Ya, Coach Potero es como perezoso, cansado, que no tiene ánimos de nada, significa coach. Sí, aquí tenemos una papa, una patata cansada, se podría decir, pero coach es como cansado, sin ánimo. Busy es una abeja trabajadora, nos dice, pero el adjetivo aquí en este caso es busy, o ocupada también puede ser, una abeja ocupada. Early bird, un pájaro madrugador, aquí el adjetivo sería early, madrugador. Night owl, sí, una lechuza nocturna, sí, o un búho nocturno, entonces en este caso sería nocturno el adjetivo. Entonces, si usted se da cuenta, por favor, el adjetivo se encuentra, este es el adjetivo, ¿no? Se encuentra antes del sustantivo y le da la descripción, ¿sí? Busy, ocupado, una abeja ocupada. Entonces, ahora sí vamos a analizar estas oraciones en función de estos gráficos o de estas imágenes que tenemos aquí. Perfecto, entonces, vamos a ver, letter A. Charles is a espacio. He likes to sit all day in front of the TV. He is sedentary. Por ejemplo, dice que a él le gusta ver todo el día, estar todo el día frente a la televisión, nos dice. Él es sedentario. Entonces, el gráfico que se asemeja a esta oración sería esta, ¿no? Entonces, pongámosle aquí, couch potato. Charles is a couch potato. Es una papa perezosa, dice. Ahora, ¿por qué se llama papa perezosa? En inglés, tienen este tipo de expresiones los ingleses para decir, eres tan perezoso como una papa, o si no, tal vez nuestros abuelitos en español nos dicen, eres tan madrugador como el gallo. Entonces, algo así son estas expresiones en el inglés también. A una persona que no le gusta hacer ningún tipo de actividad física o que le gusta estar solo en el teléfono o en las redes sociales, en inglés le dicen
que es un couch potato, una patata perezosa. ¿Ya? Letter B. Cynthia is an early bird. Ya, Cynthia es un pájaro madrugador, dice. Ella es una persona madrugadora. Ella le gusta hacer todo en la mañana. She likes to do everything in the morning. Entonces es un apodo, se podría decir, o una expresión que ocupan allá en Estados Unidos o en Inglaterra para las personas que les encanta madrugar. Sí, early bird. Siguiente. Matthew is a espacio. He does a lot of activities at work. Ya. Cuando ven a una persona que pasa 100% ocupada en su trabajo, no tiene tiempo para nada absolutamente, ocupan esa expresión en inglés. Busy bee. Es una abejita trabajadora. Entonces, Matthew es una abeja ocupada, un abejo ocupado. Un abejito ocupado. A él le gusta hacer muchas actividades en el trabajo. Entonces, si usted viaja a Estados Unidos, se consigue un trabajo y usted pasa full tiempo ocupado, es muy probable que le digan que es un busy bee, una abejita trabajadora. ¿Sí? Son expresiones nada más, ¿no? Tampoco no son formas de irrespeto. Finalmente, Kate is a espacio. She is an evening person. She likes to stay up late at night. Dice, Kate es una lechuza nocturna, es una persona nocturna y le gusta permanecerse hasta altas horas de la noche. Entonces, cuando en Estados Unidos, Inglaterra, ven una persona que ocupa mucho del tiempo de su noche haciendo varias actividades, pues una persona nocturna, ¿no? Night owl. Son expresiones. Ahora, lo que me interesa, por favor, estimados estudiantes, es que estos adjetivos que usted puede ver, sí, coach, perezoso, early, madrugador, busy, ocupado, night, nocturno, son adjetivos y describen al sustantivo. Y el adjetivo está siempre, en inglés, ojo, está antes del sustantivo. ¿Sí? A diferencia en el español, ya, ocupemos una oración en español. Por ejemplo, ella es bonita. ¿Ya? Mire, el adjetivo en español está al final, está después del sustantivo. Sustantivo es ella. Pero en inglés es diferente. La forma de escritura es la siguiente, por favor. Voy a escribir la misma oración, pero en inglés. Y usted va a ver la ubicación del adjetivo. She is pretty. She is pretty. ¿Ya? Pero si yo quiero decir, ella es una mujer bonita, mire, pretty woman. Ahí puedo yo apreciar el adjetivo antes del sustantivo. Mire, aquí está el sustantivo que es mujer. Y aquí está el adjetivo pretty. Entonces el adjetivo siempre va a ir antes del sustantivo. Mire cómo cambia la estructura un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quisiera escribir en español, ella es una mujer bonita. Mire cómo cambia, por favor. Ella es una mujer bonita. Mire, cambia la situación o la posición del adjetivo. Mire, bonita está al final en español, pero en inglés está al inicio del sustantivo. Es netamente ya la forma como se escribe, por favor. Perfecto, continuamos. Ahora, yo tengo aquí un listado o varios ejemplos de adjetivos que pueden describir la personalidad. Les voy a dar la traducción para que usted aumente su vocabulario, por favor, ¿no? Entonces tenemos anxious, ansioso, naughty, es una persona que tal vez es un poquito, no le gusta seguir las reglas, inquieta, etcétera, etcétera, ¿no? Stubborn, una persona que expresa sus emociones llorando. Impatient, impaciente. Sensitivo, que es una persona muy sensible.
Intelligent, inteligente. Nice, bonito, bonita. Nervous, nervioso. Emotional, que es una persona que le afecta mucho la parte emocional. Bad tempered, mal temperamento. Mean, una persona que le desagrada todo, se podría decir. Distracted, distraído. Dishonest, deshonesto. Rude, una persona que no le agrada seguir las reglas. Y también una persona fuerte, se podría decir. Discreet, discreto. Crazy, loco, un poquito chiflado. Untidy, una persona que no le gusta cuidar su apariencia personal. Cherry, una persona que tiene muchas rabietas, un poquito mimado. Cheerful, una persona que le encanta transmitir sus emociones. Energetic, una persona con mucha energía. Optimist, una persona optimista. Pessimist, una persona pesimista. Unpleasant, una persona que no se siente a gusto con nada. Talk talking, una persona que le encanta mucho hablar con las demás personas, tiene una capacidad de oratoria muy buena. Passionate, una persona apasionada. Y proud, una persona orgullosa. ¿Ya? Listo, entonces estos adjetivos me permiten a mí describir la personalidad de las personas. Y aquí tenemos más. Adjectives for describing personality. Can you match the word to the description? Dice. Adjetivos que describen la personalidad. Puedes tú unir las palabras con las descripciones. Muy bien, entonces vamos a ir llenando conmigo y les explico en qué consiste la tarea. Aquí tenemos el ejemplo. Generous. Someone who shares things with others. ¿Sí? Alguien que comparte cosas con otra persona es generoso. Ya, vamos a ver la otra. Someone who isn't afraid or danger. Una persona que no le tiene miedo al peligro. Ya, generalmente una persona que no le tiene miedo al peligro es una persona brava, sí, brave. Una persona que es fuerte, sí, es fuerte de carácter, brave. Dice, a person who behaves in a caring way. Ya, muy bien, esa todavía, y esto puede pasar en inglés. Al tener un vocabulario muy extenso el inglés, puedo desconocer algunas palabras, entonces le voy a dejar pendiente. Esto es una técnica para un examen. Cuando usted no sepa una palabra, vaya uniendo el resto, porque en los exámenes no se ocupa diccionario. Dice, a person with bad manners, ¿sí? Una persona que no tiene buenos modales, ya. Esta persona puede ser kind puede ser, ¿sí? Una persona que no tiene buenos modales. Entonces vamos a poner aquí texto y vamos a poner kind. Es una persona que no tiene buenos modales, kind. Listo. Siguiente. Someone who is not very talkative. Una persona que no es muy expresiva. Generalmente es una persona tranquila, una persona que no le gusta mucho socializar, entonces quiet. Sí, quiet. Una persona que no le gusta mucho socializar, es tímida, entonces quieto o tranquilo, quiet. Siguiente. Someone who is very tidy, ¿ya? Someone who is very tidy. Ya, en este caso, podemos decir una persona que no le gusta mucho cuidar su aseo personal. Entonces, en este caso sería neat. ¿Ya? Siguiente. A person who is good to learn things. Sí, una persona que es buenísima aprendiendo cosas. Entonces, una persona que no tiene problemas para aprender cosas es una persona inteligente, clever. ¿Ya? Nos dice aquí, a truthful person who doesn't cheat or steal. Una persona muy honesta, se podría decir, que no le gusta mentir de ninguna forma. Entonces, esto es una persona honesta, honest.
honest. Perfecto. Entonces, me queda la palabra rude, ¿sí? Por ejemplo, yo no entendí esta parte que dice behaves. Dice, una persona a quien no le gusta mostrar cariño. Entonces, una persona ruda, ¿sí? Una persona ruda, generalmente que es fuerte, así que no le gusta expresar sus emociones, es una persona que no le gusta expresar cariño. Mire, y de esta manera yo pude completar estos adjetivos. Como le dije, cuando no tenemos diccionario en una evaluación, haga lo que yo hice, es una técnica. Ahora, si es que usted está en su casa, en su tarea, pues tranquilamente usted puede buscar en el Google Translator, no hay problema, ¿no? Yo puedo poner aquí, por ejemplo, brave, una persona brava, valiente, entonces puede ocupar el Google Translator, pero esta técnica que le enseñé lo puede aplicar pues en un examen. Muy bien, ahora sí, ¿en qué consiste su tarea? Muy sencillo, por favor. Vamos a hacerle un zoom. Usted va a buscar, por favor, los significados de estos adjetivos en el diccionario o en Google Translator, no hay problema, y va a escribir debajo de cada dibujo el significado. La actividad nos dice, directions, drag the adjective to the box below the picture it describes. Entonces, en otras palabras, tiene que escribir o trazar una línea, pero les sugiero escribir el adjetivo debajo del gráfico. Ejemplo, ya, voy a enfocarme en el de acá. Tengo una persona que está enojada. Entonces, enojado en inglés es angry. Entonces, le voy a escribir debajo el adjetivo, ¿no? Angry. Ya. Otro ejemplo más que voy a hacer nada más y el resto lo hace usted, ¿no? Le pone en internet las palabritas y le consulta. Ya, vamos a ver. Ahora ahí voy a poner, ya me llamó la atención el de acá. Esta persona que está pensando. Una persona que piensa mucho en algo o en alguien es una persona thoughtful, una persona pensativa. Entonces, voy a poner aquí thoughtful. Thoughtful. Una persona pensativa. Thoughtful. ¿Ya? Y así va a ir usted completando el resto de actividades. Por ejemplo, digamos que yo no sé el significado de outgoing. Entonces voy a irme al internet, pongo en el Google Translator, digo outgoing. Outgoing, extrovertido. Entonces yo voy a buscar aquí el dibujo que signifique extrovertido, que generalmente creo que extrovertido es una persona amigable, se podría decir. Ya, extrovertido. ¿Ya? Recuerde, por favor, realizar estas actividades a tiempo con las indicaciones que usted la tiene y enviar el número de WhatsApp que le encuentra aquí o en su módulo, por favor. Muy bien, con esto damos por finalizada también la clase de 9º año. En este momento voy a dejar de grabar la clase y en los 3 minutos que me quedan, por favor, voy a responder inquietudes a 9º. Muchas gracias.